quise titular esta conferencia como Victoria sobre el abuso. Porque si hay abuso, es una crisis, es un problema, es un conflicto, pero nosotros tenemos que saber que hay salida, porque Dios no nos da una prueba que no podamos soportar, y juntamente con cada prueba Él nos da la salida. Así que por eso le titulamos Victoria sobre el abuso. Amén. Gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido trabajar con las personas y poder conocer un poco lo que pasa en medio del hogar. Las relaciones de abuso, déjenme decirle que es inevitable que en las parejas, en las familias, hayan problemas, conflictos, desavenencias. Es común porque son dos personas con una historia diferente, con formas de ser diferentes y con una vida diferente, con temperamentos diferentes. Entonces es normal que exista desacuerdo entre las parejas. Cuando las posiciones, los intereses, las necesidades, los deseos, las expectaciones de cada uno chocan, tiene que venir un conflicto. Pero entonces, ¿qué tenemos que saber? Que nosotros podemos expresar lo que sentimos sin transgredir los derechos y las emociones, los sentimientos de los demás. A medida que el tiempo pasa, si sabemos manejar bien las cosas, pues tendremos relaciones fortalecidas. Pero si tenemos la desventaja de no haber sabido cómo manejarla, vamos a tener prejuicios, vamos a tener desavenencias, se van a deteriorar las relaciones. Entonces, ¿qué pasa con la interacción de abuso en una pareja? ¿Qué implica? Implica que uno de los dos ha traspasado los límites del respeto, de la honra y de la valoración de su pareja. Entonces, esto debe ser algo mutuo, porque toda violencia al ser humano, es bueno que sepamos, es un golpe, es una herida a aquel ser que Dios creó para impartir en él la vida e impartir el amor. Entonces, si es hijo de Dios, todavía peor. Así que vamos a ver, los objetivos del abusador es victimizar al otro. El objetivo es ganar él, aunque el otro pierda. El objetivo es menospreciar, hacerse sentir superior. Y todo eso al final trae también mayores problemas. Entonces, ¿cuáles son los patrones destructivos en las relaciones? Miren, comenzamos con el maltrato. Maltrato es toda acción o omisión que uno haga, porque a veces creen uno que nada más maltratar es hacer algo que pueda dañar al otro. No, también maltrato es dejar de hacer lo que el otro necesita y requiere. Entonces, violentar, rechazar, abusar, engañar, todas esas son partes de lo que es relaciones que deterioran con el tiempo. Entonces, otra cosa que las personas a lo mejor no se dan cuenta que es dañino, que es perjudicial, es la sobreprotección. Eso nos pasa con los maridos, nos puede pasar con los hijos. Y déjeme decirle que es la parte más destructiva. ¿Por qué sobreproteger es destructivo? Porque entonces le quitamos la autoridad, le quitamos la independencia, le quitamos la autonomía a la persona con la que estamos tratando. Entonces es bueno que la gente se sienta protegida, pero no sobreprotegida. Porque entonces va a crecer con una inferioridad y una inseguridad y una dependencia que es dañina. ¿Qué más es un patrón destructivo en las relaciones? Desvalorizar al otro. Cuando uno desvaloriza, le está quitando el valor que Dios le dio y el valor de todo lo que ha obtenido en el transcurso de su vida. Nosotros tenemos que reafirmarle a las personas su valor, y sobre todo si su valor está en Jesucristo. Y déjenme decirle que eso es algo de lo que más une las personas, las relaciones. Cuando aprendemos, en vez de criticar, en vez de hacer ver al otro como incapaz, le damos su valor, lo reafirmamos y así mismo puede crecer. El engaño es otro patrón destructivo. ¿Cómo engañamos?
siendo hipócritas, no siendo transparentes, mintiendo, haciendo cosas por detrás. Eso también destruye. Pero ¿qué más destruye? La ignorancia. Cuando tú ignoras al otro, como si el otro no estuviera ahí, como si el otro no existiera, como si el otro no nos importara, eso también destruye. Y por último, controlar. Cuando usamos el medio para controlar a los demás, que lo que tú tienes que hablar es esto, que lo que tú tienes que hacer es esto, que eso no lo haces bien, hazlo de esta manera, y no le damos una sugerencia, no le damos una dirección para que el otro escoja, también le estamos dañando su interior y las relaciones que pueda tener con los demás. Ahora, el abuso es algo que tenemos que saber que pasa de muchas maneras. Y hay formas pasivas de abusar. Las formas pasivas son la negligencia. ¿Qué implica ser negligente? Cuando yo no estoy protegiendo y dando el cuidado que el otro necesita, estoy siendo negligente. Pero otra forma pasiva del abuso es abandonarle. ¿Qué implica abandonar a alguien? Implica interrumpir el vínculo que hay entre usted y la otra persona. Ahí están incluidos los padres, los hijos, hasta los ancianos están incluidos. Tenemos que saber que todos tenemos una responsabilidad con alguien y que tenemos que apoyar. Entonces, esas son las dos formas pasivas de nosotros abusar y dañar a los demás. Pero también hay formas activas. La primera forma activa es la física. Es donde nosotros interrumpimos la vida del otro con un empujón, un moratón, o cogemos un instrumento y se lo tiramos. O sea, todo aquello que pueda herir el cuerpo de la persona. Eso puede ir desde moretones hasta el homicidio, cosa que estamos viviendo en este tiempo de una manera más cruda. También hay otra forma activa del abuso y es la violencia sexual. Esto es cuando tú forzas a alguien a tener relaciones contigo, cuando tú lo obligas, cuando tú lo manipulas, cuando tú lo presionas, o aún cuando usted usa un lenguaje obsceno con el otro que el otro no acepta. Eso también es una violencia sexual. Cuando usted exhibe su cuerpo, cuando usted expone a la prostitución, todas esas cosas son parte de eso. Cuando usted acosa al otro, eso también es un abuso sexual. Pero también, amados, hay abusos económicos. ¿Qué implica tener a alguien que abuse económicamente de uno? Es cuando las entradas de la familia, usted no tiene la oportunidad de participar de ellas, ni de participar de sus decisiones, ni de llegar a acuerdos con su pareja. Entonces ahí usted está abusando económicamente del otro. Cuando usted no puede ni siquiera saber cuánto entra en su hogar, eso es parte de eso. Cuando usted tiene la libertad de usar el dinero en lo que usted quiera, pero los demás no la tienen. Todo eso es parte. Cuando usted antepone sus necesidades personales a la de la familia. Y psicológicamente, ¿cómo es? Ese abuso es cuando usted le impone conductas al otro, cuando usted lo menosprecia, cuando usted lo ridiculiza, cuando usted lo injuria con palabras, con gestos, con actitudes, con conducta. Cuando usted lo quiere culpabilizar por todo, cuando usted le amenaza, cuando usted lo desvaloriza. Todo eso afecta emocionalmente a una persona. Incluso cuando usted le dice a alguien idiota, estúpido, usted le está afectando su área intelectual. Usted le está impidiendo que esa persona confíe en sí mismo y que sepa que puede ir más lejos y llegar más lejos. Y por último tenemos la subliminal. La ofensa subliminal es la más generalizada de todas, porque esa pasa tan sutilmente que usted ni cuenta se da. ¿Y por dónde viene eso? Eso viene a través de los comerciales de la televisión, eso viene a través de las películas, de las series, eso viene a través de incluso de los humoristas. Y uno lo coge como a risa
como que chistoso, pero no se da cuenta de que ese mensaje que usted está enviando va a llegar y eso va a dañar a la persona. Entonces, se pasa a una violencia social y cultural por practicar eso. Pero también la violencia tiene ciclos. O sea, es un proceso de situaciones. Por ejemplo, hay tres que es importante que ustedes conozcan esos 3 niveles, esos 3 ciclos de la violencia. Porque las cosas no vienen de un día para mañana, no vienen de golpe, sino en un proceso. Entonces, el primer ciclo de la violencia es la acumulación de tensión. Y también es la excusa. ¿Qué implica la acumulación de tensión? Que la persona se va estresando, Es más, ustedes no se han dado cuenta que cuando usted está muy estresado, usted puede hasta hablarle mal a alguien. Sin embargo, si usted sigue, las cosas van a salir mal. Pero si usted se detiene y dice, ven acá, yo como que estoy media agria hoy. Déjame hablarle mejor a este muchacho. Yo no estoy respetando a mi marido. Déjame calmar y después yo voy a conversar. Entonces, lo primero que comienza es con tensión, con estrés. Ahí comienza este ciclo. Y de manera, sin uno darse cuenta, pasa a aumentar esa tensión hasta que estalla a la segunda explosión. En el segundo ciclo, que es una explosión de violencia. El riesgo aquí es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la persona ya no tiene control de sí mismos. Todo se puede controlar más fácil en el primer ciclo. Porque si hay un aumento de tensión, si hay un aumento de estrés de cualquier índole, y usted lo sabe manejar y lo puede manejar, entonces usted va a ser beneficiada para no caer en el segundo ciclo. Vemos entonces que a posteriori esa persona ya va a caer en agresión. De algún tipo de palabra, de obra, de conducta, de actitud, en una agresión. Entonces, el tercer ciclo, este es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es donde el agresor manipula afectivamente a la persona que está manipulando. La manipula porque se arrepiente. Y como se arrepiente y pide perdón, usted lo perdona. Además, usted sabe que si usted no lo perdona, puede que esa relación termine y usted se siente inseguro de que eso acabe. Entonces, mucho cuidado, porque el arrepentimiento puede ser una manera incluso hasta de mostrar su mejor cara, hacer regalos, decir piropos, ser muy atento, cosas que no era antes. Entonces, este es un tiempo en que tenemos que ver que tarde o temprano esa amabilidad, si esa persona no es trabajada y no es tratada, va a volver a lo mismo. Se va a repetir de nuevo el ciclo como círculo vicioso. Va a volver de nuevo y va a tener poco manejo de las situaciones que viva. Entonces, vamos a ver qué pasa, qué dice la palabra, cuál es el abordaje bíblico de estas situaciones. Lo primero es que voy a hacer rápidamente mención de cómo era todo en un principio. En un principio todo era deleite, toda es fascinación, todo era hermoso. Había una unidad en la diversidad donde no se preocupaba por ocultar ninguna debilidad, porque dice que estaban desnudos y sin que ser avergonzados por la otra persona. Estar desnudo no era simplemente físico, era una desnuda de su corazón, de su alma, de su forma de ser, de pensar. Era desnudo internamente. Entonces la igualdad no era de identidad, porque cada uno era diferente. La igualdad era en valores. Yo tengo mis valores y tú tienes los tuyos y yo te los reconozco. Las diferencias en un principio no existían para antagonizar ni para rivalizar.
Las diferencias eran para enriquecer la vida del otro y para que el otro reconociera su valor. Y las deficiencias eran los medios para que se pudieran apoyar el uno al otro, para que se complementaran y poder decir, de lo que yo carezco, lo tengo en ti. Y de lo que tú careces, lo tienes en mí. O sea que esas deficiencias le añadían en vez de restarle. No había complejos, no había orgullo, no había pecado. Se enriquecían uno del otro, no había uno superior y otro inferior. Eran iguales en valor a los ojos de Dios y de uno y de otro. Pero vino la parte fea, la parte crítica. Y fue cuando Satanás pudo darse cuenta que en la unidad perfecta que Dios había hecho en Adán y Eva, había un poder. En la unidad hay un poder, amados. Y después de ese pecado en que ellos incurrieron, comenzó lo que nosotros llamamos lucha de poder. Cuando en medio de las maldiciones que le dio el Señor en el Edén, le dijo, tu deseo será sobre tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Dios no lo estaba diciendo eso como algo dentro de la maldición, sino como una consecuencia por haber entrado en el corazón del hombre el pecado, el egocentrismo. Entonces ahí comenzó la lucha de poder. En vez de la mujer ser llamada varona, como él le llamaba, que era compañera de pacto, ayudidonia, comenzó a llamarle Eva, que lo que significa es madre de todos los vivientes. Qué óptica tan diferente, qué enfoque tan diferente. La relación se volvió otra. Había uno que se creía superior, o hay uno que se cree superior y otro inferior. El que se cree superior cree que tiene derecho y razón para todo, y el inferior cree que no sirve para nada. Tenemos que romper para que existan niveles equilibrados y saludables en una relación. Aleluya. Si no lo hay, entonces va a haber cosas que van a deformar la identidad y el carácter que podamos tener. Bien, pero la palabra habla. Y ahí lo vemos. En 2 de Corintios 10:4 nos dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Usted tiene una lucha si está en medio de esa situación, pero lo primero que usted tiene que saber es que las armas que usted tiene que utilizar deben ser armas espirituales. Segundo, en Santiago 4:1 nos relata de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en sus miembros. Entonces, las pasiones de ira, de maltrato, todo eso está dentro de esa naturaleza que viene de Adán y que la tenemos liberada en Cristo si nosotros andamos en el Espíritu y no en la carne. Entonces, la iglesia tiene una posición, siempre en todo el tiempo la iglesia ha tenido una posición en todas las cosas. ¿Y cuál ha sido la posición de la iglesia? A través del tiempo. Primero, hemos visto algo con tristeza, y es que la violencia y el abuso se dan al mismo nivel dentro y fuera de la iglesia. Se ha entendido esto por las investigaciones de la estadística que se han obtenido. ¿Qué revela también los estudios? Que los pastores han sido las primeras, pastores y líderes son las primeras personas que escuchan hablar de esos problemas matrimoniales en las relaciones y las relaciones familiares. Pero, sin embargo, las personas se quejan de que son las últimas en darle ayuda, porque a veces no le creen al que está siendo abusado, o a veces culpabilizan y diciendo, ¿qué tú estás haciendo para que las cosas pasen así? O sea, ¿qué pasa? Que la iglesia entonces
con el tiempo, gracias a Dios, muchas iglesias han cambiado el enfoque de la teología del sufrimiento. Tú tienes que aguantar ahí callada, no decirle a nadie nada, no rebelarte, ser siempre obediente. Han pasado de la teología del sufrimiento, ahora debemos pasar a la teología de la liberación, y que es la teología de la opresión, donde uno decide hacer lo que la palabra manda. Se mantiene uno en un esfuerzo por recuperar su estabilidad emocional y familiar, pero cuando llega el momento que usted no puede manejar las cosas, usted tiene que buscar ayuda y usted tiene que hablar, sabiendo que con el primero que usted tiene que hablar es con Dios. Ese es el primero, porque ahí usted va a levantar bandera de victoria orando por la situación, orando por sabiduría, orando al Señor para que lo guíe hacia donde debe andar. Entonces, qué importante es que entendamos que llega un momento en que cuando no podamos manejar la situación, lo conveniente es que si usted no hay manera de buscando todos los medios para que las cosas cambien, entonces ya ahí usted tiene que pensar primero en una separación amistosa. Y por último, cuando no hay manera, ahí usted puede tomar la decisión de una separación final. Pero entendiendo, teniendo la tranquilidad de que usted ha hecho lo que le tocaba hacer, que usted ha hecho lo que le correspondía hacer. Entonces, vamos a renovar el entendimiento, amados. Primero, ¿cómo renovamos el entendimiento? Tomando conciencia de nuestra identidad. ¿Qué implica esto? Que así como nosotros tenemos una identidad terrenal, producto del ambiente en que fuimos criados, producto del temperamento que trajimos, producto de las experiencias que hemos tenido con nuestras debilidades y limitaciones, también tenemos una identidad espiritual que nos ayuda, si somos humildes, a superar todas aquellas cosas que nos hacen ser provocadores en vez de ser pacificadores. Entonces, el trasfondo nuestro tiene mucho que ver. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo estás manejando tú la situación? ¿Cuáles son las experiencias que a ti te han marcado en tu vida, que te hacen ser de la manera que no es saludable ser contigo mismo y con los demás que te rodean? Segundo, tome conciencia de su conducta, porque todos tenemos tendencias al relacionarnos con los demás. Y ante toda situación tenemos que analizar primero ¿en qué yo he fallado? ¿Qué yo no estoy haciendo que ayude a los que están a mi alrededor a sacar lo mejor de ellos? ¿Qué cosas en mi carácter me han perjudicado? Y en el nombre del Señor puede el Espíritu Santo cambiar en mí. ¿Tengo yo una tendencia de ser impositiva? ¿Soy una gente dominante, provocadora? ¿Soy una persona rebelde? Es más, usted analice en su juventud cómo usted era. Váyase al pasado y analice qué tipo de forma de ser usted tenía. Si era impositiva con los demás, si al final lo que tenía que hacer era lo que usted decía y no había sumisión, y ahora usted tiene problemas en su matrimonio por lo mismo, entonces es hora de usted bajar la cabeza y decir: Señor, necesito que tú trabajes en mí para hacer los cambios que sean necesarios para que las cosas funcionen mejor. Pero también hay otro tipo de tendencia, que es la recesiva. Las personas que han sido o que son inhibidas, cohibidas, temerosas, que tienden a desarrollar un papel de víctima por todo. Si ese es su caso, entonces usted tiene que buscar del Señor para que Él le dé la seguridad de quién usted es en Cristo y que es posible cambiar cuando tenemos por primer
inspiración, primera inspiración de nuestra vida, buscar de Dios, de su palabra, de su espíritu y alimentarnos de todo aquello que nos produzca un crecimiento espiritual. Por último, la posición de la tendencia asertiva es una gente que da en el blanco cuando habla, una persona que dialoga, una persona que sabe callar en el momento que hay que callar, o una persona que sabe hablar en el momento que debe hablar y que lo hace sin ofender y que lo hace sin decirle, porque tú, que culpabilizando al otro, sino decirle yo siento, yo pienso, yo quiero, yo me estoy sintiendo mal, no por tu culpa, yo me estoy sintiendo mal con esto y esto y esto que está pasando. Entonces vamos a conocernos un poco, vamos a analizarnos. Próximo punto para renovar el entendimiento es enfrentar el conflicto y las experiencias traumáticas. ¿Qué implica eso? Si hay necesidad de que usted tenga una sanidad de su corazón, una sanidad del alma, una sanidad interior, es necesario que usted reconozca que la necesita y busque cómo lograrlo. ¿Y por qué yo puse que agarre el toro por los cuernos? Imagínese un toro que venga de frente a usted y que yo ahora le digo agárrelo por los cuernos. Significa enfrente lo que usted vivió, lo que a usted le causó y deje de estar esperando que otro resuelva sus problemas y usted mismo enfrente esos problemas. ¿Por qué? ¿Cómo hacerlo para liberarse uno de esos conflictos? La verdad es lo primero. La verdad libera. No entremos en una lucha libre con nadie. No nos pongamos a bailar en un conflicto con el otro. Usted debe detenerse y ver cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida. ¿Qué el Señor quiere conmigo? Si el otro está incómodo, si el otro está irascible, yo no tengo que ponerme con él a dime y te diré. Tenemos que emprender que cuando hacemos eso nos enganchamos en el problema y somos parte del problema y no somos lo que deberíamos ser, que es parte de la solución. Así es que la verdad habla. Si él manifiesta un temperamento difícil, desconéctese de eso que él está manifestando y comience a pensar, bueno, el que está estresado es él. El que parece que tiene problemas es él. Así que yo me retiro, yo le dejo que baje la guardia, que se tranquilice y en el momento adecuado hablo. Segunda cosa para enfrentar los conflictos es que es lo mismo que he estado diciendo. Conéctese con el corazón del que está abusando de usted. Si él está actuando así, posiblemente fue herido. Posiblemente abusaron con él y él no sabe responder a las situaciones de la manera como usted. A lo mejor su corazón está lleno de rencor, de complejos, está lleno de frustraciones. Y ustedes saben una cosa, quiere minimizar su culpa, haciéndolo a usted culpable. Si una persona actúa mal y yo también actúo mal, el otro se va a sentir feliz. Pero no soy yo el único. Mira la otra, es una gallina. Entonces, entendamos esto. El corazón del abusador, ¿cómo está ese corazón? Y cuando le hablemos, hablemosles a su corazón. No reaccionemos a la provocación. Cuando confrontemos, hagámoslo con amor. Y muy importante, a su tiempo. Todo en la vida, dice Eclesiastés, tiene su tiempo. Así es que aprendamos que no todas las veces son tiempo de hablar. No todas las veces. Hay tiempos que son de callar, de estar quietos. El único tiempo que debe permanecer siempre, amadas, es el tiempo de comunión con Dios. Eso debe estar las 24/7. Debemos nosotros estar en esa comunión, siendo guiados por Él.
Amados, como decíamos, la palabra habla. Dice Efesios 4, 15 al 16. Hablando la verdad en amor. ¿Cómo se debe hablar la verdad? En amor, no en enojo, en amor. Dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Otra estrategia para enfrentar los conflictos es ponerle un espejo delante para que él se mire. ¿Cómo podemos ponerle a una persona que ofende, que abusa, que se violenta? ¿Cómo podemos ponerle un espejo? Usted analizando lo que está en su corazón y exponiéndolo a eso. No creyendo que el problema de él es con usted. El problema no es con usted. No lo mire a lo personal. El problema es por la frustración que tuvo en el trabajo o en la iglesia o con la familia. Y entonces es más fácil con alguien que esté más cerca. Pero Dios sabe. Y si tú puedes percibir lo que Él siente y decirle en su tiempo y con amor, tú estás como incómodo. Tú estás como lento. Tú estás como que de todo explota. ¿Qué te pasa? Así tranquilamente. El otro baja la guardia porque usted no pulsió. Baja la guardia. Así es que el problema no es contigo. El problema es con otra gente. El problema es con él mismo. Y el problema muchas veces es con Dios. Así que estemos claros. Escoja el tiempo y el lugar y la forma de abordar la persona. ¿Cómo? Yo pensé en dos mujeres en particular. Yo sé que hay muchas, pero yo pensé en dos mujeres en particular que supieron reconocer el tiempo, el lugar y la forma. Y recordé a Abigail. Qué mujer qué vida tan hermosa. Después de todo lo que hizo el marido, entonces ella le quitó la molestia que tenía David y fue y le buscó de todo para su gente. Después le dio de todos los regalos, de todos los alimentos, de todas las cosas. Se fue a su casa y lo abordó. No lo abordó. No le dijo esa noche nada. Cuando al día siguiente se lo dijo, el Señor mismo se la cobró y murió de la rabia, del pique. El Señor lo hizo. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de una mujer como ella? Y sabe que David le vio tanta sabiduría que dijo, esa mujer la quiero yo cerca de mí. Esa mujer la quiero yo cerca de mí. Mándamela a buscar y dile que yo quiero que se case conmigo cuando el hombre murió. Y fue. Gloria a Dios. En otra mujer que pensé que me gozaba, era en la reina Esther. La reina Esther. Óyeme, ella estaba de lo más campante y sonante después de llegar al reino. Y de repente se le presenta una prueba. Pero llegó el momento en que ella entendió que para esa hora ella había llegado al reino. Le dijo, me pondré en ayuno y voy a hacer lo que ya todos ustedes saben que ella hizo. Invitó a un banquete a su rey, a Amán, invitó al famoso Amán. Y él muy herondo, me están invitando. Pero no solamente soy. Otra vez lo invitó. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! Pero ella dijo, aunque perezca, perezca. Se dispuso a agradar a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a tener una vida santa. ¿Cuánto tenemos que aprender? Por eso es que tenemos que decir como David, escudriñame, oh Dios, y conoce mis pensamientos, conoce mi corazón. No tenemos por qué sentirnos mal de nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades, todos tenemos limitaciones.
Como decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Pero por qué? Si él era débil. Porque se apoyaba en la fortaleza de su Dios. Porque entendía que la gracia de Dios era suficiente para mantenerlo. Aleluya. Miren, hasta que no entendamos lo que la palabra dice claramente, que en Él estamos completos, que en Cristo estamos completos sin que nos falte nada, vamos a dejar de buscar tanto. ¿Quién puede satisfacer mi corazón? ¿Quién puede llenar mi corazón? ¿Quién puede entenderme? ¿Quién puede amarme? Y la frustración de no encontrarlo. Es que ahí usted no va a encontrar nada. Son fuentes secas. El único que puede llenar su corazón de gozo, de paz y de amor es Jesucristo. Y ustedes saben la mejor prédica que usted puede hacer. No es desde un púlpito. Es manifestando una vida llena del gozo del Señor. Del gozo del Señor, de la gratitud a Dios por tantos beneficios que Él nos ha dado. Wow, es para que los demás digan, wow, qué mujer tan feliz, qué mujer tan dichosa, dime, ¿qué te han regalado? Dime, ¿qué conseguiste? Aleluya, el gozo del Señor es mi fortaleza. Él es que hace mis pies como de sierva. Él es que me hace descansar. Él es que me llena de felicidad. Entonces ya usted no va a estar buscando la felicidad. Usted no va a estar buscando quien lo entienda. Usted va a buscar nada más al Señor. Y cuando usted vaya caminando, que ya no está buscando las añadiduras, y usted va caminando, gozándose en su Cristo, entonces, a lo mejor, si es la voluntad de Dios, ay, mira lo que me encontré en el camino. Pero usted buscaba a Dios. Usted buscaba a Dios. Gloria a Dios. En Él estamos completos sin que nos falte nada, nada. Y nada significa nada. Aleluya. Vamos a ver el siguiente proceso de esa renovación del entendimiento. Y es conocer las maravillas del perdón. La maravillosa vida del perdón. La falta de perdón nos cobra un precio a todo el ser. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. En el cuerpo con las enfermedades. En el alma con las disfunciones emocionales, intelectuales, de nuestra voluntad y aún de nuestras relaciones. Y en el espíritu, porque estorban nuestra comunión con Dios y nuestras oraciones no llegan. Entonces, el perdón, si queremos aclararle, que el perdón no significa aprobar la ofensa y decirle, bien por ti. No significa actuar como si no hubiera pasado nada, sí pasó. No significa dejar que se aprovechen, aquí me voy a exponer para que todo el que me quiera dañar me dañe. Perdonar tampoco significa disculpar al otro sin una base válida. No, eso es porque está muy cansado, no. Aunque él esté muy cansado, tiene que aprender a respetar. Tiene que aprender a honrar. Una cosa no va con la otra. La palabra habla. Por eso nos dice en Juan 7:24, no os juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La palabra habla. Me encantó esa frase que el Señor me puso cada vez que iba a decir un verso bíblico. Porque es que la palabra habla. En Eclesiastés 10:4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Tú no tienes que pagar con la misma moneda. No. Ser manso no significa ser estúpido ni débil. Porque el que es manso lo que está haciendo es fuerte porque está gobernando
su alma, está gobernando sus emociones, está gobernando aún sus pensamientos. En Romanos 12, 19 al 21 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando uno hace lo que está correcto con alguien que no lo está haciendo, dice la palabra que va a aumentarle ascua de fuego. ¿Qué significa eso? Que va a tener un fogón ahí en la cabeza, atormentándolo, diciéndole: pero ven acá, ¿por qué yo fui tan brusco? ¿Por qué yo fui tan áspero? Si ella está tan pacífica, tan mansa, tan humilde. Entonces, amados, aleluya, el que abusa debe reconocer que lo hizo. El que abusa debe arrepentirse sinceramente. El que abusa debe nacer de nuevo y o ser transformado por el Señor. Deberes del que es abusado. El que es abusado necesita la gracia de Dios. Usted por usted misma no va a poder. Pero si usted depende de Dios, usted puede. Necesita la gracia de Dios. Segundo, necesita la sabiduría de Dios. Y tercero, necesita la vida de un poder indestructible. El poder de una vida indestructible, que es el sacerdocio que tenemos en Cristo, como dice Hebreos 7, 15 al 16. Aleluya. Constituido, un sacerdocio constituido, no conforme a ley de mandamiento, o sea, conforme a lo humano, sino según el poder de una vida indestructible. A él no lo pudieron destruir. Por último, vamos a ver el último punto. Restauración del propósito divino. Dijimos que en el propósito divino en un principio fracasó, pero en Cristo todo tiene victoria. ¿Qué podemos decir nosotros? Que el amor y la paz Dios quiere llevarlo a sus corazones y al de todo lo que ustedes les rodean. El propósito de Dios es que hubiera amor y paz. Él es el Shalom de Dios. Cristo es el Shalom de Dios. Y Él quiere que haya amor y paz del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con su prójimo. Por eso, si confesamos, si confrontamos a los que nos ofenden, debemos saber que debemos tener amor, debemos tener firmeza, pero también debemos tener mansedumbre. Pero uno lo confronta, o tú confrontas a alguien según lo que la palabra establece, después de tú perdonarlo. Si tú no lo has perdonado, ni lo intentes. No lo intentes. Y déjeme decirle, no antes de perdonarlo, porque el fin de nosotros debe ser que la persona sea restaurada, que la persona sea transformada, que la persona llegue al Señor o que la persona se afirme en el Señor. Entonces, ¿el perdón qué es? El perdón es un regalo inmerecido, no merece. Ahora, nosotros lo merecíamos, el perdón de Dios. Entonces, sin merecerlo, Él no perdonó. Entonces, el perdón es un regalo inmerecido, pero es igual que el verdadero amor. El verdadero amor no es merecido tampoco. El perdón es un regalo divino, pero hay que aceptar ese regalo, hay que recibir ese regalo. Y asimismo, el amor es un regalo inmerecido a través de Jesucristo. Igualmente, el amor jamás será un premio, pues es un regalo que no merecemos, pero es un regalo que nos bendice, que nos libera, que nos sana y que nos transforma a la imagen que en un principio Dios quiso tener con el hombre y solamente ahora a través de Cristo lo podemos tener. John Scott escribió, esta es una frase que a mí me impactó tremendamente. Él escribió: la verdad se vuelve difícil
sino es suavizada por el amor. Pero el amor se vuelve blando, debilucho, si no es fortalecido por la verdad. Aleluya. Las personas que viven más allá de sí mismos pueden decir: Señor, hágase tu voluntad primero en mi vida. Tú me dices, ¿continúo luchando? ¿Me separo? ¿Someto a la persona a la justicia? Wow. Los magistrados, dice la palabra, están puestos para eso, para ejercer la ley, aquellos que la sobrepasan, que caen. Entonces, la palabra habla. ¿Qué nos dice Santiago 2:13? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que para usted juzgar, tiene que tener misericordia. Y la palabra dice, mira, mejor cuídate a ti mismo, no sea que tú también caigas. Y dicen algunos en algo peor. Entonces, también el Salmo 85:10, eso para mí ha sido una revelación, lo que dice, y para renovar el entendimiento, porque dice, la misericordia y la verdad se encontraron. ¡Pac! Tienen que estar juntas. Pero la justicia y la paz se besaron. Van más lejos. No simplemente se encontraron y tienen que encontrarse, sino también que se besaron. Entonces, ponme el cuadro. Este cuadro fue fruto de lo que el Señor trabajó en mi corazón para que yo creciera. 4 cosas habla ese verso, ese salmo, ¿verdad? Misericordia, verdad, justicia y paz. ¿Qué nos dice? Ese cuadro, la misericordia trae amor y compasión, pero atrae el amor y la compasión. La verdad trae la realidad y la libertad, pero atrae la realidad y la libertad. La justicia trae el equilibrio y el balance en un juicio que no es distorsionado. Pero también la justicia atrae el equilibrio y el balance en el juicio. La paz trae el descanso y el reposo. Pero también la paz atrae el descanso y el reposo. Si yo miro, mis amadas, como alguien decía ahorita, si yo miro con mis ojos humanos, veré la debilidad del otro. Veré los problemas del otro. Veré su pecado, su debilidad. Pero si yo miro con los ojos de Dios, no veré su debilidad. ¿Saben qué voy a ver? Su necesidad. Su necesidad. Y serán muy diferentes cuando yo miro así mis sentimientos, mis actitudes, mis palabras y mi conducta hacia esa persona. Si mi corazón cambia, mi enfoque también cambiará. Y mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo y mi relación con el prójimo también cambiará. Aleluya. El Señor nos ha traído con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Lo dice su palabra. Pero ¿saben algo? Que en esta madrugada me volvía, tenía siglos que no recordaba ese verso que una vez el Señor me lo dio. Y está en Jeremías 31:22. Dice que algo nuevo el Señor iba a traer. Haré una cosa nueva. La mujer rodeará al varón. El hombre se supone que es el guerrero, el que va a la batalla, pero de repente ahora dice el Señor que Él iba a hacer algo nuevo. Que la mujer
iba a rodear el varón. Eso puede tener muchas implicaciones teológicas y demás, pero a mi corazón lo que vino es, aquí está el hombre y aquí estoy yo, la mujer, que va a rodearlo. Lo voy a rodear con oración. Lo voy a rodear de amor. Lo voy a rodear de comprensión. Voy a estar lista para cuando él manifieste una conducta que a mí me pueda afectar, mirar su necesidad, mirar su problema y hablarle a su corazón. Por eso decíamos ahorita, cuando usted confronte, mire el corazón de quien está haciéndole daño, quien le está abusando. Amadas, este es el tiempo en que el Señor quiere hacer cosas nuevas y la está haciendo con las mujeres. Es hora de que nosotros le digamos, Señor, trata conmigo. Ve a ver qué yo necesito hacer para que mi hogar sea diferente. Para que mis relaciones con los demás sean diferentes. Que tu Espíritu Santo me llene del amor, de la paz, de la justicia, de la verdad, de la compasión y la misericordia para ser un instrumento tuyo, para ser un instrumento en tus manos, para bendecir a todos los que me rodean, aún aquellos que me injurian, me maldicen y me quieren hacer daño. Pero Dios es fiel y se va a encargar de cada uno de nosotros si nos ponemos en sus manos para que Él obre conforme a su preciosa y santa voluntad. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos para que todo eso pueda ser una realidad. Que Dios me las bendiga. Aleluya. Quiero antes de entregar, hacer una oración por todas aquellas mujeres que han sido abusadas. Y déjeme decirle algo, a veces no son las mujeres las que son abusadas, a veces las mujeres somos las que somos aquellos instrumentos para abusar de ellos, de los demás. Así que Padre, en tu nombre, Señor, ponemos a todo este pueblo de mujeres que están, Señor, necesitando superar las situaciones trágicas de su vida, pero superarla no con que los demás cambien, sino superarla con que ellas cambien, para que su hogar sea un remanso de paz y de amor. Para que así como dice tu palabra en Proverbios, su marido y sus hijos le dicen bienaventurada. Oh Señor, danos el entendimiento, renueva el entendimiento para que podamos ver que en todo lo que nos pasa hay un propósito divino para formar a Cristo en nosotros, para afirmarnos en tu camino y para crecer en la estatura, sabiduría y gracia que también Cristo tuvo que pasar por eso. Señor, te bendecimos y entregamos a estas mujeres para que tú las llenes de tu gracia y de tu amor y puedan, Señor, alcanzar, oh Señor, el propósito por el cual tú las llamaste a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.